Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Vamos a dar inicio al servicio de oración en esta noche, hermanos. Y para ello, hermanos, quiero que leamos allá en la epístola a los Romanos, hermanos, capítulo número 8, el versículo número 28, hermanos. Me llama mucho la atención esto, hermanos, por cierta situación en la vida, en las cosas que como cristianos, como hijos de Dios, a veces hemos descuidado, nos hemos hecho hasta cierto punto una religión nada más, el venir los miércoles, el venir los sábados y domingos a la iglesia, hermanos, pero Dios me hablaba a través de una hermana y me hacía reflexionar ciertas cosas que en lo personal, en mi vida espiritual, he descuidado, hermanos, y eso me hizo recapacitar, me hizo reflexionar, hermanos, y no me deja en paz. Y necesitamos cada día buscar del Señor. Estamos mirando las cosas que están pasando en el mundo, cosas, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. Y esas son señales, hermanos, que debemos de estar apercibidos, que debemos que cada día buscar del Señor, hermanos. Y si no lo hacemos, si no nosotros como conocedores, como Dios nos ha dado ese espíritu de discernimiento, si no hablamos al pueblo, si no lo llamamos, si no lo exhortamos en el amor del Señor, ¿qué va a ser de nosotros, hermano? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios en aquel día si dice la Biblia que si no tenemos amor por nuestros hermanos, nada somos? Si el amor no está en nosotros, hermanos, así podamos hablar lenguas, hacer milagros, hacer tantas cosas, pero si el amor de Dios no está en nosotros, hermanos, venimos a ser como címbalos que resuenan nada más, hermanos. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón el poder empezar a trabajar, empezar a tener ese propósito en nuestras vidas, hermanos. Y para eso quiero leer aquí en Romanos 8:28 que dice: y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero también quiero leer en otra porción de la palabra, allá en Jeremías 29:11, pero lo voy a leer en la Biblia que dice: Dios habla hoy. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, y a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. Qué hermoso, hermanos, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero yo analizaba y pensaba verdaderamente, como le decía al principio, cuando venimos tenemos un plan y un propósito el venir a la casa de Dios, o nomás es una religión. Es algo que venimos y lo hacemos constante, pero no nos damos cuenta si verdaderamente, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese es un punto bien importante que me ha estado tocando mi corazón y me ha estado llamando la atención, y digo: Señor, ¿qué estoy haciendo? Tú has puesto algo grande en mi vida y lo he descuidado. Ayúdame a levantarme, ayúdame a ser mejor cada día. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y lo estamos mirando, hermano. Las señales se están cumpliendo, y si nosotros pasamos desapercibidos, hermanos, ¿qué será de nosotros? Que no nos pase como esas 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes y 5 insensatas, hermanos. Entonces, en esta noche, hermanos, dispongámonos el que Dios nos levante cada día más. Tal vez unos estemos mejores que otros, pero los que vienen atrás también nos deben de preocupar. Debemos de ayudarnos los unos a los otros en el temor del Señor, dice, exhortándonos los unos a los otros, hermanos. Entonces, en esta hora, hermanos, vengamos con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a pedirle a Dios que arraigamos nuestro corazón, que nuestro corazón, hermanos, llegue a la presencia de Dios y que tenga el cuidado de esta iglesia, hermano. Porque en realidad, si se da cuenta, usted mira alrededor, no miramos, hermanos. Y no podemos pasar por alto eso. En lo personal no puedo, no sé, hermanos. Yo siempre he tenido ese problema que cuando miro esas cosas me irrita, me pone de celos, hermano, porque digo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y eso debe de preocuparnos, hermanos. Entonces, es mejor, hermanos, que pasemos vergüenzas ahorita y no que cuando Cristo venga que nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad.
Entonces vengamos un momento en oración y pidámosle a Dios que Dios nos ayude, hermanos. Y los que tengamos que entrar, hermanos, se oye feo, pero vamos a entrar. Los que no, hermanos, es la palabra, no soy yo, es la palabra lo que nos dice. Que debemos, los que queremos, vamos a entrar. Los que no, hermanos, pues ¿qué podemos hacer? Invitarlos, animarlos, pero no está en nosotros obligar a nadie. Al contrario, hermanos, es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, una vez más por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de estar aquí en este lugar, Señor, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, porque reconocemos, Señor, que de ti viene la vida, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti, ¿dónde estaríamos en esta hora, Padre? A veces, Señor, hemos puesto, Señor, las cosas materiales en primer lugar, Padre. Pero yo te ruego en esta hora y te pido que tú perdones primeramente toda falta, todo pecado, toda inmundicia, Señor, todo mal pensamiento que ha salido de nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades, Padre. Reconocemos que nos hemos descuidado, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra infidelidad delante de ti, Padre. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Dice tu palabra, más te vale haberme no conocido y me conociste y me diste la espalda. Oh, Señor. Eso es preocupante, oh Dios. Eso es preocupante para nuestra vida, Padre. Hay gran necesidad en tu pueblo, Señor, y lo estamos mirando, Padre. Pero en esta hora por eso venimos, Señor, para rogarte, para suplicarte por tu pueblo, Señor, por aquellos comprados y lavados con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a recordar esos momentos cuando tú tocaste nuestra vida. Tú siempre nos estás hablando. Te adoramos, Señor, en esta noche, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, Padre. Gracias, Padre Santo, por tus caricias, Señor, en esta noche, Dios mío. Paséate en este lugar, Padre bendito. Sabemos que estás aquí, Señor, tocando corazones, Padre Santo, Señor. Hemos puesto, Padre, nuestras peticiones en tus manos, Padre Santo. Que se haga tu voluntad, Señor, como tú así lo quieres, Padre. No te podemos obligar, Padre Santo, Señor de la gloria. Solamente te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor eterno. Gracias te damos en esta noche, Padre. Paséate en este lugar, Dios mío, en esta noche. Mira, Padre, cada hermano, Señor, que estamos aquí, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre Santo, más que nadie, Señor. Venimos con un corazón contriste y humillado delante de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán.
hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, meditar en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Porque santo eres tú, porque santo eres tú, porque santo eres tú. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre. Santo, 3 veces santo eres tú, Señor. Gracias, mi Dios amado, Señor, en esta noche. Porque si hablamos contigo, Señor, todas las cosas cambian, Padre Santo, Señor. Alabado sea tu nombre, Dios. Recibe, Dios mío, estos cantos que te hemos cantado, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Estamos contentos de estar en la casa de Dios para alabar y glorificar su nombre. Amén. Así, hermanos, como estamos de pie, vamos a continuar con la tercera parte del tema. El fundamento principal de un líder es la humildad. Amén. Para eso, hermano, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Amén. Cuando ya lo tenga, hermano, alabe y bendiga al Señor. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos permites, Señor, poder exponer tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé, Dios mío, que tú has hablado a mi vida, a mi corazón, Señor. Pido, Dios de la gloria, Señor, que tú obres de una manera especial, Señor, en esta noche. Quebranta vidas, quebranta corazones, Dios de la gloria. Y al exponer tu palabra, Dios mío, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, reconociendo mi insuficiencia delante de ti, Señor Jesús. Padre, te pido, Dios mío, Señor, que seas tú usando mis labios, mi mente, mi corazón, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, gloria a Dios. Como podemos ver, hermano, en este pasaje que hemos leído, hermanos, Pedro dirige esta carta a los líderes de la iglesia de todos los tiempos a cuidar el rebaño que ha puesto en sus manos. Dice, no por fuerza, no por ganar dinero, sino de buena voluntad. Amén. Como dice, no como si fuéramos dueños de los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Amén. Y con toda humildad. Pablo, hermanos, nos dice que debemos de cuidar de todo lo que está en la casa de Dios, sus bienes, sus siervos, como buenos administradores. En la primera carta a los Corintios hemos visto ya 3 señales de la humildad de Pablo como un buen administrador de la casa de Dios. Y los puntos que hemos visto estaba contento de ser un siervo de Dios, estaba dispuesto a ser juzgado por Dios, estaba contento de ser igual a otros siervos de Dios. Ahora estaremos estudiando, hermanos, las siguientes señales. Estaba contento por sacrificar su reputación y sufrir por la causa de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? En las primeras 3 señales que hemos estudiado, hemos notado que el problema de la iglesia de Corinto, por haber elegido cada uno a sus predicadores favoritos, provocaron división entre ellos. Porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pero Pablo, hermano, les da una explicación donde les dice que ningún predicador tiene mayor categoría que el otro, ni uno está por encima del otro, y que ellos no estaban compitiendo por sí mismos. Simplemente ellos eran unos simples siervos de Dios al cuidado de lo que Dios les había dado. Amén. Estaremos viendo, hermano, el siguiente punto, que estaba contento por sacrificar su reputación. La meta verdadera de un líder humilde no es ser famoso ante los demás. Los que predican abiertamente sin temor contra el pecado viven vidas piadosas, es decir, los que llevan una vida de continua obediencia. Amén. Ellos sacrifican su prestigio y reputación. Pablo escribe su propia pérdida de reputación cuando escribe en 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. Veamos lo que dice. Gloria a Dios.
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Palabra de Dios para todos dice, como condenados a morir. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los corintios estaban acostumbrados a los espectáculos que tenía lugar en el teatro de la ciudad. Dice que cuando un general romano alcanzaba una victoria importante, se celebraba de esta manera. El general entraba a la ciudad con gran esplendor militar, al frente de sus oficiales y soldados. Detrás de él iba un grupo de prisioneros encadenados con el rey conquistado y sus funcionarios exhibidos de manera visible para que todos pudieran verlos y así burlarse de ellos. Los prisioneros estaban condenados a muerte. En ocasiones los llevaban al teatro para enfrentarlos contra bestias salvajes o otros gladiadores más fuertes con el propósito de matarlos. De ahí, basándose a la costumbre de ellos, presentan a los apóstoles como los últimos que eran sentenciados a muerte, que servían como espectáculo exhibidos delante de todos. Por eso dice, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hermanos, la vida de un siervo de Dios es una vida completa al servicio, y la vida de servicio es la vida de la humildad. La Escritura dice que durante el reinado milenario, los 12 apóstoles reinarían con Cristo en la tierra. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No solamente los 12, sino también en algún sentido todos los santos. Dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mientras que los apóstoles ministraban, fueron ridiculizados, escupidos, encarcelados y azotados. Así se burlaban de ellos, convirtiéndose en un espectáculo al mundo. Ellos eran los postreros, en otras palabras eran los últimos. Pero en el reino venidero de Cristo, ellos serían los primeros. Amén. Esa es la completa seguridad, hermanos, del siervo de Dios. El siervo de Dios, hermanos, que realmente es un siervo de Dios y que ama al Señor con todo su corazón, no le importa, no le importa que se burlen de él, que lo escupan, que lo abofeteen, que lo azoten, porque sabe que algún día, en un momento, reinaré juntamente con Cristo. Amén. Y eso es, hermano, lo que nosotros nos debe causar, hermano, firmeza. Nos debe causar, hermano, estar firmes cada día más con el Señor. Veamos lo que dice el versículo 10 ahí de 1 Corintios capítulo 4.
Amén. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables. En otras traducciones dice, ustedes los respetan, los honran, mas nosotros nos desprecian. La palabra griega para insensatos es moros, que significa aburrido o necio, tonto, estúpido o ignorante. Palabras fuertes. Ese mismo pasaje en palabra de Dios para todos dice, por causa de Cristo nosotros nos hemos convertido en tontos, mientras que para ustedes a seguir a Cristo significa que son sabios. Nosotros somos débiles, pero ustedes creen que son fuertes. A ustedes los honran y a nosotros nos desprecian. Aparte de que ellos habían elegido a sus predicadores favoritos, ellos también se sentían sabios. Pensaban que ellos solamente con haber aceptado al Señor Jesús era lo suficiente. Ellos se hicieron sabios por sí mismos. Ellos decían que los apóstoles eran tontos e ignorantes y que no valía la pena sacrificarse tanto por Cristo. Eso era lo que ellos pensaban. Pero ¿cuántos de nosotros podemos pensar así? ¿Usted cree que valga la pena sacrificarse mucho por Cristo? Yo creo que sí, hermanos. Amén. Yo creo que sí, hermanos, porque hay muchas promesas. Dios, Cristo, hermano, se sacrificó por nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos la salvación, pero Él nos las dio porque Él quiso. De una u otra manera, hermanos, ellos habían entendido y comprendido, y por eso se habían expuesto, hermanos, su reputación. Matthew Henry en su libro dice, los apóstoles eran necios, débiles e indignos de estima. Esa era la realidad. En cambio, los fieles de Cristo en su hinchazón se sentían prudentes, fuertes y gloriosos. Esa era su vana ilusión. Y luego expresa estas palabras. Su miopía o su ceguera les impedía ver la carnalidad que les restaba prudencia, fuerza y honor. Los de Corintios, hermanos, pensaban que ellos eran sabios, que ellos eran prudentes, con el tan solo hecho de haber recibido a Cristo era suficiente. No había que hacer más nada. También, hermanos, Pablo les dice a los romanos, veamos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener,
Luego dice, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que a veces nosotros pensamos o hacemos las cosas conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros estamos creyendo. Pero dice que pensemos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Mientras que los corintios eran honrados, los siervos de Dios eran despreciados. Pero no solo eran despreciados, sino que también eran espectáculos del mundo y sufrieron por Cristo. En el versículo 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tenemos un lugar donde recostar nuestra cabeza. No tenemos un lugar donde llegar y decir, este es mi hogar, esta es mi casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos una casa? ¿Cuántos de nosotros tenemos un hogar? Pues ellos no lo tenían. Porque ellos eran dedicados completamente al servicio de Dios. Los siervos de Dios, hermano, debemos ser dedicados completamente al servicio del Señor. Pero muchas veces no queremos, porque nos preocupa más nuestras comodidades, nos preocupa más a dónde vamos a dormir, a dónde vamos a llegar. Pero ellos no pensaban así, porque ellos lo único que les importaba era cuidar de lo que Dios les había puesto en sus manos. Lo que a ellos les importaba, hermanos, es cuidar de lo que Dios había ganado con su muerte y resurrección. Lo que a ellos les importaba era ser unos administradores de la casa de Dios, fieles y humildes delante de su presencia. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Como podemos ver aquí, hermanos, los apóstoles vivieron en el nivel más bajo de la sociedad, mientras que los creyentes de Corintios vivían como reyes. Los apóstoles vivían como esclavos. Ellos experimentaron, hermanos, personalmente las palabras que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 8, versículo 20. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ellos experimentaron esas palabras. Pero a hoy, los siervos de Dios, nos preocupa una casa. Nos preocupa dónde vamos a llegar. Y los que salen a predicar, los que se van a otros países, los que los invitan a dar quizá una conferencia, una campaña evangelística, ¿dónde se van a quedar? Quieren hotel de 5 estrellas.
quieren tener las mejores comodidades. Es lo que primero preguntan. Es lo que primero dicen. Y eso no lo digo porque solamente lo he escuchado. Hace muchos años tuve el privilegio de estar sobrellevando una iglesia ahí en Hueyotlipa, en el estado de Tlaxcala. Se invitó un predicador. Y lo primero que el predicador dijo, ¿a dónde se va a hospedar? ¿Y qué era lo que iba a comer? Pero ellos, dice que no tenían dónde, no tenían una morada fija. En el versículo dice, veamos lo que dice el versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. La palabra griega para trabajar es kopiao y significa trabajar duro, hasta el agotamiento con sus propias manos. Un trabajo que los griegos lo consideraban como indigno. Pablo no se avergonzaba de realizar algún trabajo con sus manos, pues como fabricante de tiendas se mantenía para poder realizar su labor misionera y de los que estaban con él. En Hechos capítulo 20, 34, en palabra de Dios para todos dice: ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Pablo había aprendido el oficio de hacer tiendas, cortando y cosiendo paños tejidos con pelos de cabra, y las vendía. De este modo pudo ir a cualquier lugar que Dios le indicara. Él no tenía necesidad de estarles pidiendo. Él no tenía la necesidad de decir, bueno, pues yo voy a ir a Éfeso, pero me van a dar para mi pasaje, para el avión. No, él trabajaba. Él trabajaba duro para sostenerse y el ministerio que Dios había puesto en sus manos. En 2 de Tesalonicenses dice, en el capítulo 3, del 8 al 10, en palabra de Dios para todos, dice: siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. Aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles. Ellos tenían el derecho. Ellos tenían el derecho, hermano, de pedir. Porque del que del altar sirve, del altar debe de comer. Si en cambio él no quiso hacer una carga para ellos. Sí, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla: el que no trabaje, no coma. ¿Cuántos de los que estamos aquí trabajamos? Comamos. ¿Y cuántos de los que me oyen no trabajan?
no coman, porque no trabajan. Y para obtener dinero, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Los siervos de Dios trabajan. Y luego dice, regresamos ahí en el versículo 12 del capítulo 4. Dice, nos maldicen y bendecimos. Pablo no estaba amargado como alguno de nosotros. Cuando los maldecían con palabras malas, ellos los bendecían. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos dice palabras malas, nos insultan, los maldecimos? Un verdadero hijo de Dios, mejor no dice nada. Mejor le pida a Dios por ellos, para que Dios los salve. O si es posible, nosotros hablarles de la palabra de Dios. Luego dice, padecemos persecución y la soportamos. Ellos no tenían tiempo para resentimientos o celos. Lo único que a ellos les importaba era serle fiel y humilde a Cristo. Era lo único que le importaba. ¿Qué van a estar teniendo tiempo, hermano, para esas cosas? Como buenos administradores de los que están en su casa, aunque padecían persecución, ellos lo soportaban. Si alguien ha padecido persecución por predicar a Cristo, es Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, habla. Veamos lo que dice. Le vamos a dar lectura. ¿Son ministros de Cristo? Hace una pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes, dice, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. 26. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. Hermanos, no tenía dónde estar tranquilo. En todos lados él estaba en peligro. En todos lados lo perseguían. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. Amén. En muchos ayunos. ¿Cuántos ayunamos? No, si ya se nos olvidó el ayuno. O ya no queremos ayunar. Pero es tiempo de que ayunemos.
Es tiempo, hermanos, de que nos esfuercemos. Luego dice en frío y en desnudez. Imagínense, hermanos, nosotros para cada servicio nos cambiamos. Hoy traigo un traje, el sábado voy a traer otro, miércoles otro. Y padecían, hermano, en desnudez, en frío. Tengo hartas chamarras ahí que ya no me pongo. Yo creo que ustedes también. Veamos, hermano, el sufrimiento de un siervo. Versículo 28. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso era lo que más le importaba. Él no se preocupaba por sí mismo, por lo que tuviera que pasar. Lo que él se preocupaba, hermano, era por la iglesia, en qué condición estaba la iglesia. ¿Cómo caminaba? ¿Cómo se conducía la iglesia cuando él estaba en prisiones? Cuando él estaba siendo perseguido. Quizá, hermano, cuando estaba azotando la iglesia, yo creo que no le dolían los golpes, sino que le dolía saber cómo estaba la iglesia de Cristo. Yo creo que esa era su preocupación. ¿Cuándo nos preocupa la condición de la iglesia? Eso es lo que nosotros nos debería de preocupar, la condición de la iglesia. Los miércoles es un buen tiempo, hermanos, para venir y orar y preocuparnos por la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los que no vienen? Quizá algunos por trabajo, otros no vienen por pereza o por simplemente porque no, pues es miércoles, es pura oración. ¿Qué quiere decir? No nos gusta orar. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos. El Señor viene muy pronto. El Señor, hermano, está aquí, hermanos, y nosotros, ¿qué sentirá el Señor al estar aquí y el ver las sillas vacías? ¿Qué sentirá, hermanos? Decía el hermano Moisés hace un momento, me da coraje al ver la situación. ¿Usted cree que el Señor le dé coraje? ¿Qué sentirá el Señor al ver que su pueblo no está en las 2 horas que nosotros le damos al día y que debemos de estar con Él? ¿Qué sentirá? Eso era lo que le preocupaba, hermanos, el apóstol Pablo. En las persecuciones, en todo, hermanos, quizá en el frío, quizá no teniendo que comer, lo que haya sido, hermanos. Pero lo que le importaba, hermano, era la condición de la iglesia. Versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. En la Biblia de las Américas dice, cuando nos difaman, quiere decir cuando hablan mal de nosotros, dice, tratamos de reconciliar. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos habla mal de nosotros, se expresa mal de nosotros, se porta mal con nosotros, tratamos de reconciliarnos? Muchas veces, en vez de eso,
me las vas a pagar, ya te tocará. Pero veamos, hermano, que acá dice, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Dice, hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. La escoria era el desecho, es decir, lo que no valía nada. Se arrojaba a la basura. Era una forma que se usaba en el mundo grecorromano para las personas más bajas y despreciables. Así eran considerados los apóstoles, no a la vista de Dios, sino a la vista de los hombres. Nosotros no somos la escoria ni basura a los hijos de Dios, sino que nosotros somos los siervos, los mayordomos al cuidado de lo que está en la casa de Dios. Por tanto, no tenemos ninguna razón de jactarnos de nada, ni ante los ojos del mundo, ni ante los ojos de Dios. No tenemos ninguna razón, porque nosotros somos los servidores. Nosotros somos los siervos. No somos los dueños, no somos los amos. Porque el que llegó a la cruz del Calvario fue Jesús. El que murió por las vidas, el que ganó las almas es Él. Nosotros no tenemos ningún líder que se sienta poderoso, no tiene más que ofrecer que Cristo Jesús. Porque lo que Él ofreció fue su vida para que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Por eso el Señor desea que sus siervos sean de un espíritu humilde y obediente. Ese es el deseo, hermano, del Señor. Ya para concluir, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Una vez más, ningún líder está por encima del otro. Nadie es dueño de nada. El único dueño es Dios. El único que puede hacer las cosas conforme a su voluntad es Dios. Nosotros solamente somos los servidores de Él. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Y si alguien me escucha, algún líder, acuérdese que estamos para cuidar la iglesia de Cristo. No maltratemos a los siervos de Dios, porque a su tiempo Dios va a pedir cuentas de todo ello. Y seamos humildes servidores de Cristo. Poderoso Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos toda la honra y toda la gloria, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por hablar, Señor, a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestras faltas.
Perdona, Señor, nuestros errores si algún día, Señor, nos hemos comportado indiferentes con nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre Santo, a saber, Padre mío, conducir lo que tú has puesto en las manos de cada uno de tus siervos. Que seamos humildes, sencillos. Te lo pedimos, Padre Santo, porque tú eres Dios. Solamente queremos ser siervos humildes y sencillos al cuidado de lo que está en tu casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. En estos momentos, Dios mío, vamos a salir. Así como tú nos trajiste con bien, llévanos con bien a nuestra casa. Y permite, Dios mío, que el día sábado, una vez más, estemos en este lugar, alabando y glorificando tu santo nombre. Permite, Dios, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes desde ahora y para siempre. Amén y amén.